Cuando se trata de emociones, es muy difícil saber qué es normal y qué es anormal. Los problemas de salud mental tienen unos signos de advertencia, tienen unos signos de alerta donde inicia toda esta problemática que es importante tener en cuenta. Algunos de ellos pueden ser simplemente, como les decía, eventos, ¿sí? Asociados a una situación, a un entorno que se está viviendo, como por ejemplo la crisis que todos estamos viviendo en la pandemia. Pero hay otros signos de advertencia que pueden estar relacionadas con un trastorno mental o con una enfermedad mental, que es mucho más compleja que el trastorno. Pero en el momento en que empieza a iniciar toda esta bola de nieve que conlleva una situación o que lleva a una decisión tan difícil como es el suicidio, son los primeros signos en los que hay que prestar mucha atención. Las crisis emocionales se dan desde el momento mismo de la niñez. A veces pensamos que un niño no se deprime, que un niño no tiene una enfermedad mental, es simplemente un niño, pero es una idea errónea. Desde la misma niñez, inclusive hasta la misma vejez, se pueden presentar eventos, trastornos o enfermedades mentales. Entonces, signos de alerta como cambios en la alimentación, por ejemplo, cambios o en los hábitos alimenticios, trastornos del sueño, crisis de ansiedades extremas, y la ansiedad no es solamente un temor hacia algo, porque existe la angustia, que es totalmente normal cuando se tiene un temor hacia algo cuya su naturaleza se presiente y es real. ¿Sí? Por ejemplo, puede haber un temor a una situación que se está viviendo de violencia, de secuestro. Es normal que haya angustia, pero hay ansiedad a veces ante situaciones en que uno desconoce. Y usted escucha frases en las personas como quien dice, yo estoy ansiosa, tengo como temor, pero ¿a qué? ¿Cuál es la situación? No sé, todo el tiempo estoy así. Y a veces ni siquiera el evento es real, es imaginario en su mente, pero ya esa persona tiene una crisis ansiosa. Cuando hay dificultades en sueño, cuando hay poca energía, cuando a veces se siente un vacío, esa crisis existencial que no se sabe por qué, cuando hay dolores o molestias inexplicables, que usted va al médico y le dice el médico, usted está bien, y simplemente no hay una enfermedad por qué preocuparse, pero la persona se sigue sintiendo mal. Cuando se pierde la esperanza, cuando hay un sentimiento de impotencia, de desesperanza, cuando se fuma, se abusa del alcohol, de las drogas de manera exagerada, más de lo habitual, aunque por supuesto ya hacerlo es un signo de que algo está mal, pero mucho más de lo habitual, pues es una manera de sentirse que hay que prestarle atención. Cuando nos sentimos confundidos, se nos olvidan las cosas, nos irritamos con facilidad, nos preocupamos, nos asustamos, sentimos que el sistema nervioso está así activado al 1000% y a veces ni siquiera, como les decía, hay causas reales. Cuando hay cambios de humores severos, por ejemplo, ahorita hay un término muy de moda que es la bipolaridad, y la bipolaridad ya está como la hiperactividad. Todo el mundo es Todo el bipolar y todo el mundo, mundo es ahora todo el hiperactivo. mundo. Y cuando nosotros los psicólogos, yo por lo menos, yo que trabajé con los niños, las tres trabajábamos en el colegio, y a mí me tocaba los más chiquiticos, los de preescolar y primaria, cosa que me encantaba, y ellos sabían que nos los dividimos en la población de manera voluntaria, porque además siempre me ha encantado. Una de las cosas que yo siempre escuchaba es que yo siento que mi hijo es hiperactivo. Y yo me irritaba y decía, no tienes idea lo que dices. No, porque si el niño es inquieto, entonces ya decimos que es hiperactivo. Pero cuando hay toda esta cantidad de signos que yo les decía, cuando inclusive las personas empiezan a escuchar voces, que ya es una etapa que es mucho más avanzada relacionada con la enfermedad mental, pero cuando empezamos a escuchar voces, a pensar cosas que nos pueden llevar a lastimarnos, cuando hay autoagresión, los adolescentes que tienden a autoagredirse, a flagelarse, a cortarse, a perder el sentido de vida, a caer en episodios de tristeza profunda de manera muy recurrente, es un momento para que nosotros entendamos que hay carencia de salud mental. Y todo esto inicia, y el suicidio, por supuesto, está relacionada precisamente con toda esta cantidad de episodios que se pueden dar en la que inicia alteraciones o eventos, inclusive enfermedades mentales. ¿Qué pasa con una persona que se autoagrede,
¿qué pasa con una persona que tiende a suicidarse? Primero, ha perdido el sentido y el norte de su vida. Y eso quiere decir que él está viendo en su mente, porque hay personas que efectivamente la realidad los lleva, pero hay otras que tienen todo para ser felices. Algún episodio que nos llamó mucho la atención de suicidas fue de este actor que recuérdame el nombre, Robin Williams. Y muchos dijimos cuando se suicidó, ¿cómo una persona como esta llega a suicidarse? Famosa, con dinero, empezaron las noticias a reportar y a decir, es una persona que tenía una familia funcional, armónica, unas relaciones con sus hijas armónicas. ¿Qué pasó en la vida de Robin Williams para que tomara la decisión de suicidarse? Perdió el sentido de la vida, no le satisfacía todo lo que tenía. ¿Y dónde inició la batalla de él? En su mente. Por eso les decía al inicio que los psicólogos, hay muchas corrientes psicológicas, algunos son psicoanalíticos, otros son sistémicos, bueno, hay muchísimas corrientes, pero los cognitivo-conductuales enfocamos nuestra mirada hacia los pensamientos. Y una de las cosas que empezamos a atacar inicialmente es la forma como está pensando el paciente, porque ahí inicia todo. En los episodios depresivos, que por lo general anteceden al suicidio, es un momento en el que la persona se suma como la tortuga en sí mismo, en su caparazón, en su encierro, y pierde las ganas de vivir, de bañarse inclusive, de asearse, de salir a tener algún contacto mínimo, ni siquiera con su familia. Y en ese momento de profunda tristeza es cuando empiezan a venir los pensamientos de autoagresión. Tú lo decías, él vive una lucha interna, una persona que llega al suicidio, porque si bien llega a una etapa en que empieza a darse cuenta de lo que va a dejar y del daño que va a causar en las personas que quedan en este mundo, también puede más el sentimiento de frustración y de no afrontar una situación que puede tener solución en muchos casos, pero que simplemente la persona se siente incapaz de afrontarlo y le ve alguna solución. En el caso de los venezolanos, una psicóloga peruana, se llama Karen Pérez, de la Universidad Continental, dice textualmente: entendemos que el costo psicológico de la migración es muy alto, implica desintegración familiar, cambio de ocupación, pérdida de estatus profesional. ¿Cuántos profesionales están, mujeres vendiendo su cuerpo, prostituyéndose para poder comer? Y profesionales de alto rango como la medicina, siendo indigentes, pidiendo dinero en los semáforos de otros países. Produce separación, adaptación a los nuevos valores y costumbres, entre otros aspectos. El ajuste a esta adaptación puede generar desórdenes mentales. Ese proceso en que el venezolano debe adaptarse a una cultura que no es la suya, a perder un estatus económico, profesional, inclusive a perder su familia, desintegraciones de familias que se van de su país dejando a su familia en Venezuela para poder sobrevivir ellos primero y poder mandar dinero a Venezuela para que puedan sus familias comer. No vivir bien, solo comer, subsistir, sobrevivir. ¿A quién no le genera un desorden mental? O sea, tendríamos que ser muy fuertes. Sí, por eso les decía que cualquier persona puede estar en riesgo y puede ser vulnerable de en cualquier momento vivir un episodio de estos. Yo les comento algo muy personal. Cuando tenía alrededor de 3, 4 años más o menos, mi papá lo secuestró un grupo al margen de la ley. Y yo recuerdo muy pocas cosas de ese episodio. Hay cosas en mi mente que recordaba cuando era niña de ese momento, porque cuando él se lo llevan, yo estaba sentado en sus piernas, era la mayor de 3 hermanas, pues la niña consentida en ese momento de la casa, y mi mamá me contaba que mi papá tenía que sentarme en sus piernas y dormirme para que yo me durmiera. Si no, no me dormía. Y cosas que yo recuerdo de ese episodio es imágenes vagas de cómo ese grupo llegó. Y recuerdo, y me contaban también ellos, que yo lloraba
porque sabía lo que estaba pasando y él les dijo, déjeme despedir de mi hija y llevarla a su cama. Desde ese momento que mi papá fue secuestrado, fueron más de 3 meses, eh, yo lloraba todas las noches, me contaba mi mamá. Y cuando mi padre regresa a casa, regresa porque huye en medio de un enfrentamiento. Y bueno, la historia es larga porque estaba vivo de milagro, por eso pues agradecí a cada momento de mi vida que yo lo hubiese tenido tantos años. Murió hace 2 años, pero lo tuve muchos años conmigo porque estuvo en peligro de muerte muchas veces. Y mi mamá me cuenta que cuando él regresó, que yo viví una crisis de estrés postraumático y lloraba todas las noches y empecé a tener problemas de insomnio, no dormía, crisis nerviosas. Y uno de los motivos por los que quise estudiar psicología fue esa, porque viví no solamente ese episodio, sino muchos más. Vivía en una zona de violencia donde que la guerrilla entrara y matara gente era pues tan normal y frecuente. Y a partir de esos episodios empecé a generar algo que viven muchas personas en el mundo que se llama estrés postraumático. El estrés postraumático es de las cosas más terribles que una persona puede vivir. Y un inmigrante vive de estrés postraumático. Muchas personas tienen que vivir episodios de violencia, pero solo la angustia que genera tener que sobrevivir en un país que no es el tuyo. Yo viví en Venezuela 10 años, pero recibí tantas cosas buenas que realmente no tuve motivos para preocuparme. Pero el vivir un estrés postraumático puede desencadenar un desorden mental. Y yo alcancé a vivir una que otra cosa, gracias a Dios, el hecho de que haya estudiado esta carrera me ayudó a superar muchas cosas, pero les cuento este testimonio y este caso que me ocurrió para poner un ejemplo paralelo de lo que puede estar viviendo una persona en un momento de crisis existencial, en un momento de angustia, en un momento de desesperación, de frustración por no tener que comer, por no tener motivo para vivir, que puede desencadenar una decisión tan difícil como es acabar con su vida. O sea, es tener un momento de angustia, de desesperanza tan intenso que te hace pensar que nada puede tener solución. Y por eso cierro mi intervención diciéndoles que definitivamente hay que encontrar cada día un momento o un motivo para vivir. La familia es de las comunidades más importantes que permiten darte a ti como ser humano un motivo para vivir. Estar solo creo que es de las cosas más difíciles. Y estar solo en un momento difícil, en una crisis, pues debe ser más difícil. Hay personas que están acostumbradas y les encanta la soledad, pero no todas las personas logran ver ese momento de su vida como algo positivo. El aferrarse a algo, a alguien, el aferrarse, el tener un motivo, un sentido de vida, es lo que realmente nos da cada día que nos levantamos un motivo para continuar vivos en este mundo. A veces si hacemos un panorama de lo que viven las crisis mundiales, diríamos, yo creo que un alto porcentaje, no lo tengo ahorita, pero estoy segura que es alto, en algún momento de su vida ha pensado acabar con su vida porque vivimos momentos en los que definitivamente nos hallen pensar, pero el pensar a tomar a la decisión es precisamente el que marca la diferencia y conlleva una cantidad de factores que hemos tratado pues ya en esta hora larga que hemos estado hablando de salud mental y de suicidio, porque las personas se suicidan. Pero definitivamente encontrar un motivo y una esperanza de vida es el que hace que no tomemos ese tipo de decisiones tan radicales que no solamente afectan nuestra vida, sino todas las personas que nos rodean, porque afecta a la familia, a los hijos que quedan, muchas personas que definitivamente a veces dependen económicamente también de esa persona. Y es un episodio que marca la vida decisiva de todas las personas que están a nuestro alrededor. Antes de darle la palabra a Gibi, yo sí quiero agradecerte, Bessie, no solamente, es que no encuentro la palabra, no es reivindicar, pero más allá de criticar o de cuestionar a una persona que sufra esto, que sufra esos episodios, que llegue a esa línea invisible, pero tan delgada, tan endeble, tan fácil de que se rompa para que pase ese umbral, de verdad, más allá de que cualquier crítica y cuestionamiento, ay, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? Pero yo no entiendo, pero más allá de eso, es muy importante todo lo que tú acotaste anteriormente porque
indiferentemente, aunque alguien no lo crea, esas personas le dan valor a la vida. Esas personas le dan valor a la vida, pero lo que tú has nombrado precisamente es el pensamiento tan fuerte que obviamente lo lleva a que cometa esa tragedia, porque es una tragedia para todo, en cualquier punto de vista que se vea. Givis. Bueno, como Bessie lo comentaba, sí existen muchas enfermedades psicosomáticas y hay algo que se llama alienación de la mente. Por ejemplo, si tú estás normal y no sientes hambre, no sientes nada, simplemente estás aburrido, prendes la televisión y en la televisión salen esas propagandas, esos comerciales de esos refrescos espumosos, fríos, que tú les colocas hielo, enseguida te da sed y te dan ganas de tomar. ¿Sí? Si de repente pasan los comerciales de esas hamburguesas, no quiero decir la marca, de esas hamburguesas que son, por cierto, porque resulta de que cuando tú vas a ese sitio la hamburguesa es pequeña, pero siempre esas hamburguesas, así la carne toda jugosa, te da hambre. Eso se llama alienación de la mente y pensamiento. Entonces, nosotros nos dejamos alienar muchísimo. Los que estamos dentro los que están dentro de Venezuela, por ejemplo, cuando tienen luz y cuando tienen internet, porque ya no pueden ni siquiera decir voy a prender el canal de televisión para informarme, porque ya lamentablemente eso no existe, ¿no? Ya no hay el mejor objetividad en lo que, el mejor ejemplo es José Manuel, que no lo pudimos exactamente, que no lo pudimos tener hoy. Entonces, cuando hay la posibilidad, la persona lo primero que va es a ver qué pasa, qué noticias hay, y se aliena. No estoy diciendo que no se deban informar, que no deban conocer lo que está sucediendo, pero hay personas que tachan en lo repetitivo, que es una obsesión estar viendo qué es lo que está sucediendo. Incluso aquí, las personas que son de acá, yo llego a un momento, después de marzo de 2019, ya yo dejé de estar viendo noticias, solamente me mantengo informada de lo necesario, pero eso, incluso a nosotros que trabajamos con este tipo de situaciones, nos afecta porque somos seres humanos. Por ejemplo, yo agradezco siempre a Dios cuando escucho y veo y tengo enfrente personas que son migrantes y que su traslado acá a este país o cualquier otro país fue traumático, como lo está diciendo Bessie. Yo agradezco a Dios muchísimo mi traslado, porque de alguna manera fue un traslado agradable. Siempre se ha contado, gracias a Dios, con personas que te reciben del otro lado, con personas que te dan la mano, y eso es algo que no todo el mundo tiene, y yo sí lo agradezco infinitamente, y por eso cuando puedo y tengo la oportunidad, estas manos que están aquí se extienden para ayudar a los que necesitan, así no tenga, pero siempre, como dice Bessie, con una palabra, incluso ayudándoles emocionalmente, sin cobro ninguno, porque hay que ser solidarios, eso es lo que nos caracteriza a nosotros. Pero yo siempre he dicho, cuando se habla de un estrés postraumático, yo no viví un estrés postraumático, pero sí me ha afectado o sí me afectó el hecho de tener lejos a mi familia, de que se me mueran personas allegadas y yo no poder estar allá, que mi mamá se enferme, por ejemplo, y yo no poder estar allá. Son cosas que afectan, sin embargo, las vivo, las lloro, las padezco, pero gracias a esta profesión y gracias al conocimiento humildemente que he podido tener porque amo en mi profesión, me he podido levantar y he podido hacer, digamos, de mí mi propia terapia. Y eso es algo que agradezco, pero no todos tienen esa posibilidad de decir, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. En relación a por ejemplo, lo que Bessie comentaba, y precisamente eso sucede, Bessie, de que las personas de repente cometan errores y digan, mi hijo es hiperactivo. O sea, yo recuerdo cuando mucha gente decía, y es que yo creo que mi hijo es hiperactivo. Es precisamente porque no conocen, porque no se instruyen, porque no se informan. No tienen idea las personas cuando dicen, ay, mi novia es bipolar, ay, mi esposo es tal cosa. No tienen idea de lo que implica un trastorno como la bipolaridad o como la hiperactividad. Entonces, les invito a que se instruyan, les invito a que conozcan para que no etiqueten una situación que realmente a veces no es.
Entonces es importante el conocer, el informarse. Lo mismo con por cierto, les quería comentar que la Organización Mundial de la Salud eligió el día 10 de septiembre como Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y es donde se fomenta los compromisos, las medidas, las acciones que pueden hacer diferentes entes, incluso diferentes personas de diferentes movimientos, para poder crear un compromiso y realizar acciones y medidas que vayan en contra del suicidio y que vayan por lo menos a ayudar, porque según la Organización Mundial de la Salud hay un promedio de casi 3.000 personas en Latinoamérica que pone fin a su vida. Y de esas casi 3.000 personas, por ejemplo, el 10% de esas casi 3.000 tienen intentos